alimentos. El tema generalmente me lleva una clase y media, así que voy a tratar de comprimir lo máximo posible. Igual después les dejo el PowerPoint, se lo subo cuando terminamos la clase. Y si no llegamos a tiempo a las preguntas, si les parece bien, abro un foro para que hagan las preguntas que tengan pendientes, y la clase que viene, el lunes que viene, arrancamos con las preguntas, y después doy la clase siguiente. ¿Les parece bien? O sea, yo para que no se preocupen si no hacemos a tiempo. Dale, buenísimo, perfecto. Bueno, ¿qué más? Yo les dejé las dos convenciones, los enlaces para que las puedan bajar, la Convención de Nueva York y la CIDIP 4, que es lo que vamos a ver hoy, más el Código Civil, si las quieren tener a mano para ir haciendo marcaciones o ir leyendo los artículos de los que vayamos hablando. Y bueno, no sé si tienen alguna duda en especial. La clase que viene, ya les adelanto el tema, yo tengo que dar de persona humana, género, por eso necesito que avancen primero un poquito con domicilio y capacidad, que creo que lo va a dar el doctor Núñez esta semana. Y también conmigo van a ver gestación por sustitución, existencia y gestación por sustitución. Y les dejé también los dos fallos en el campus para que los puedan ir leyendo antes del lunes, ¿no? Porque obviamente estas clases son muy comprimidas. Lo mismo, la semana que viene, si vemos que no hacemos a tiempo, yo me miro ahí en la fotito, si no hacemos a tiempo a las preguntas, a llegar a las preguntas, hacemos un foro y después vemos si programamos otro Zoom para responder preguntas o dudas. Bueno, ya veremos cómo lo hacemos. ¿Sí? Una pregunta en particular, del tema Patria Potestad, que es una bolilla que encontramos con una compañera en el aula virtual, ¿de dónde lo Sí. podríamos leer? Porque no encontramos como de dónde leerlo para sacar bien información y poder hacer nosotras como una guía de estudio. Mira, ese tema no lo doy yo, lo dan Estefanía y Valentina. Yo no sé qué guía de estudio ellas le van a subir y el material. Ah, bueno, está bien. En principio, Porque nos porque quedaría leer solo ese tema nosotras y no sabíamos cómo adelantarlo, no sabíamos de sí, dónde porque bueno, yo leerlo. por ejemplo, el tema de alimentos en el nuevo libro de Eduardo está muy resumido. Sí, sí, está muy Eh, acotado. sí, y de Patria Potestad no trae casi nada. No, por eso, no, No sé el material que ellas van a subir. A está ver, bien, espera un segundito que perfecto. estoy tratando de compartir pantalla. Compartir, es esto. Presentación con diapositivas. Desde el principio. ¿Ahí se ve bien? Sí, ¿no? Ahora me veo acá. Sí, sí, se ve bien. No sé ¿Lo si ven bien? pase. Ahí está, se ve cuando pasa y todo. Bueno, ¿quedó claro? Yo no veo acá el chat. No sé por qué no lo veo, si me hacen alguna pregunta por el chat. Abajo le tendría que aparecer, o arriba, el chat. Si aprieta ahí, le tendría que salir el cuadro. Ah, acá está. 11. Ah, pero para que lo ponga a un costado porque me sale en la mitad de todo. Acá me dicen que escuchan re mal. Yo en particular le escucho perfecto, no sé si por ahí se... Bueno, sí, yo lo que le decía hoy a Brandon, que hubo problemas todo el día con internet, sobre todo con Fivertel. Los que tienen Fivertel saben. Si se llega a cortar o pasa algo, bueno, grabo la clase, le subo el PowerPoint y grabo la clase para no posponer la clase, ¿no? Si no, se nos va muy atrás. Bueno, voy a dejar las fotos acá al costado y voy a tratar de seguir el PowerPoint. Bueno, como les dije, el tema de alimentos está en el libro del Dr. Hoff, está bastante resumido en la nueva edición. Lo que no entra del libro nuevo es la Convención de La Haya, porque Argentina no es parte, entonces eso no lo vamos a ver, y Código Civil de Vélez, ¿sí? Lo que sí entran son la Convención de Nueva York, la CIDIP 4 y el Código Civil y Comercial. ¿Queda claro? Así que van a tener que complementar, porque está bastante resumido, van a tener que complementar el libro con la clase de hoy,
y obviamente con la lectura de las dos convenciones y del Código Civil. Uy, acá se pasó solo. Bueno, el tema de alimentos, la introducción voy a hacerla rápido porque si no, no voy a llegar a todo lo que les tengo, de lo que les tengo que hablar en el día de hoy. Nosotros sabemos que el derecho a alimentos es un derecho humano fundamental, que se encuentra receptado en numerosas convenciones y declaraciones internacionales sobre derechos humanos que, de acuerdo al artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, integran el bloque de constitucionalidad. Bueno, acá las tienen enumeradas todas las convenciones, en especial vamos a mencionar, cuando nos referimos a menores, la Convención sobre los Derechos del Niño del año 89, que en el artículo 27, en los puntos anteriores al punto 4, habla, ¿no?, del derecho del niño a un medio de vida adecuado, a su nivel y en resguardo de su salud psicofísica y a su nivel social, y en particular el punto 4 insta a los Estados partes a tomar todas las medidas necesarias para asegurar el pago de la pensión alimenticia de la persona que tenga la responsabilidad financiera del niño. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en claro cuando hablamos del derecho de alimentos, en especial respecto de menores de edad. Si bien el derecho a alimentos es un derecho que está reconocido en todas las legislaciones, existen diferencias o discrepancias en cuanto a distintas cuestiones. Por ejemplo, quiénes son los sujetos obligados al pago de los alimentos, la legitimación procesal activa para el reclamo de estos alimentos, la divisibilidad de la deuda cuando existen varios obligados, y las modalidades de la prestación, es decir, los montos, los periodos o los plazos. Argentina ha ratificado 2 convenciones en la materia, estoy acá con las fotos que no sé para qué lado ponerla, perdón, que son, que hay que tener en cuenta a la hora de analizar un caso, ¿no?, en cuanto a la jerarquía de fuentes que vamos a aplicar. Una de ellas es una convención de carácter universal, nacida en el seno de las Naciones Unidas, que es la Convención de Nueva York del 56, sobre reconocimiento y ejecución en el extranjero de la obligación de prestar alimentos. Después, a nivel convencional, existen 2 convenciones, pero ahora vamos a ver que una queda subsumida en la otra. Tenemos, por un lado, los tratados de Montevideo, tanto del 89 como del 40, pero estos tratados han sido reemplazados por la CIDIP 4, ya que todos los países ratificantes de Montevideo también lo son de la CIDIP. La CIDIP 4 surge, es una convención de carácter regional, surge en el seno de la OEA, en Montevideo en el año 89, y ha sido ratificada por nuestro país en el año 2002. Argentina no es parte, y esto lo dejo bien claro, de las convenciones surgidas de la Conferencia de la Haya. Dentro del grupo de estas convenciones, digamos, hay 3 grandes grupos, que son las convenciones del 58, sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y sobre ley aplicable a las obligaciones alimenticias, el grupo de las convenciones del 73, sobre los mismos temas, y las del 2007, sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia, y sobre ley aplicable a las obligaciones alimenticias, el protocolo, perdón, sobre ley aplicable a las obligaciones alimenticias. Estas últimas, estos 2 últimos convenios del 2007, están en el libro del Dr. Hoff, pero no los vamos a ver en esta clase y no entran para el parcial, que es la pregunta del millón que me iban a hacer seguramente después. Entonces, teniendo en cuenta las 2 convenciones en las que Argentina es parte, una de carácter universal, que es la de Nueva York, y otra de carácter regional, que es la CIDIP 4, tenemos que ver, dentro de la jerarquía de fuentes, cuando se nos presente un caso, qué convención vamos a aplicar, ¿no? Y esto va a ser de acuerdo a los países ratificantes de las mismas y en cuanto a la materia de cada una de las convenciones. Tenemos un grupo de estados, que son 7, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay, que son ratificantes de ambas convenciones. Entonces,
lo primero que vamos a tener que ver es si el país con el que estamos vinculados es ratificante de una o de la otra. En el caso de que fuera un país de estos 7 que acabo de enumerar, que son ratificantes de las 2 convenciones, vamos a ver que podemos articular una con la otra, porque las materias que rigen son diferentes, en algún punto se superponen y en otros no. Uy, esto que aparece ahí, ¿lo hice yo? Bueno, entonces, ustedes como abogados, digamos, cuando tengan ante sí un caso de alimentos que los vincule con algún Estado extranjero ratificante de alguna de las convenciones, van a tener que ver por cuál de ellas van a encauzar el reclamo. Sí, Brandon, ¿esto lo hice yo o lo hiciste vos? Una raya. Que lo hizo. Ahí lo intento borrar yo. Ah, ¿yo? No, no puedo. ¿Qué pasa cuando no hay convención vigente? Que esto es la pregunta que surge a menudo. Bueno, cuando no hay ninguna convención vigente, vamos a tener que iniciar la acción de acuerdo a la normativa interna prevista en el Código Civil y Comercial. Pero vamos a tener que tener en cuenta que la sentencia que podamos obtener pueda ser reconocida y ejecutada en ese país extranjero. Entonces vamos a ver si existe alguna convención sobre reconocimiento y ejecución de sentencias con el Estado con el que nos vamos a vincular. En el caso de que exista una convención, genial, articularemos a través de ella ese reconocimiento. Si no existe ninguna convención, vamos a tener que recurrir a la normativa interna de ese Estado extranjero para hacerla reconocer y ejecutar. Pero también puede suceder que, estudiando el caso, advirtamos que ese país no va a reconocer, y en su caso ejecutar, esa sentencia que nosotros podemos obtener en la Argentina. Entonces, no va a quedar otra alternativa que iniciar el reclamo en el país extranjero, es decir, donde el demandado tenga su domicilio, residencia habitual o bienes. ¿Esto queda claro? No dicen nada. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Sigamos. Entonces vamos a la primera convención, que es la de Nueva York. Esta convención se dice que tiene un sistema territorial. ¿Por qué un sistema territorial, a diferencia de la CIDIP 4, que sería extraterritorial? Porque organiza canales de cooperación entre los estados a través de autoridades centrales y crea 2 autoridades, la autoridad remitente y la institución intermediaria. Y, digamos, instaura un sistema de procuración a distancia en representación del acreedor alimentario. Se aplica a todas las obligaciones alimentarias fundadas en la ley y adiciona medios jurídicos a los ya proporcionados por otras convenciones o por el derecho interno. Por eso es que vamos a ver que esta convención, que la Convención de Nueva York, se puede perfectamente articular con la CIDIP 4. Y vamos a ver en qué punto. ¿Cuál es la finalidad de la convención? Vamos a ver que es la misma que en la CIDIP 4. Es facilitar a una persona, y ahora vamos a ver en qué circunstancias, la obtención de los alimentos que pretende tener derecho a recibir de otra persona. Esta finalidad se persigue a través de estas autoridades administrativas, o sea, en principio sería un trámite administrativo que van a recibir estas autoridades, ¿no? Vamos a ver que no todas son autoridades administrativas, que son la autoridad remitente y la institución intermediaria. En la Argentina, ambas funciones las cumple el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Estas autoridades no perciben remuneración alguna. Y pueden ser de 2 tipos, dice la Convención. Para las autoridades remitentes, tiene que ser necesariamente una autoridad, un organismo público, y puede ser una autoridad judicial o administrativa. En cambio, para la institución intermediaria puede ser tanto un organismo público como un organismo privado. Como ya les mencioné, en nuestro país, digamos, esta dificultad no la encontramos porque ambas funciones las cumple el Ministerio de Justicia.
Entonces, decíamos que la finalidad de la convención era facilitar a una de las partes, que denomina demandante, que se encuentra en el territorio de una de las partes contratantes, la obtención de alimentos de otra parte, a la que denomina demandado, que se encuentra sujeto a la jurisdicción de otra parte contratante. La convención, digamos, con la finalidad de obtener el mayor número de ratificaciones, no califica lo que se entiende por domicilio ni residencia habitual, y utiliza esta fórmula de el demandante que se encuentre en el territorio de una de las partes contratantes. ¿Qué entendemos por encontrarse en el territorio de una de las partes contratantes? Bueno, que una de las partes tenga domicilio, residencia habitual o simple residencia. Y después utiliza la fórmula que el demandado esté sujeto a la jurisdicción de otra parte contratante. Esta fórmula, que alude más a una fórmula de carácter procesal y es proveniente del Common Law, alude a domicilio, residencia, nacionalidad o donde el demandado posea bienes. ¿Sí? Y ahora vamos a ver esas circunstancias. Yo acá les armé un cuadro, ¿no?, de cómo sería el trámite resumido, digamos, el trámite que se instaura a partir de la convención. El demandante debe presentar la solicitud a la autoridad remitente de su estado. La autoridad remitente, como su nombre lo indica, va a remitir esa solicitud, ahora vamos a ver los pormenores, ¿no?, a la institución intermediaria del estado a cuya jurisdicción se encuentre sujeto el demandado, ¿sí? Que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Y va, digamos, tiene la opción de realizar varias acciones que ahora vamos a ver. Digamos, para reclamar al demandado los alimentos. Y en caso de que no pudiera actuar, por cualquier circunstancia que sea, devolverá la documentación a la autoridad remitente. ¿Esto queda claro? Entonces, el trámite se inicia cuando el demandante presenta la solicitud a la autoridad remitente. La solicitud es un formulario tipo que establece la convención, que lo pueden encontrar por internet. En este caso yo se los había adjuntado, pero luego lo saqué para que no sea muy largo el PowerPoint. En esta solicitud se van a presentar todos los datos, tanto del demandante como del demandado, fotografías, toda la documentación necesaria, una fundamentación, digamos, del reclamo. La autoridad remitente va a recibir este legajo, va a armar el legajo con toda esta solicitud, va a controlar que se cumplan todos los requisitos. En caso que falte alguno de ellos, va a devolver la solicitud al demandante para que la complete. Una vez que armó el legajo, digamos que está todo en orden, puede hacer saber su opinión acerca de los méritos de la pretensión, puede recomendar asistencia jurídica gratuita y exención de costas, puede rechazarla en caso que considere que no ha sido formulada de buena fe. Esto hace referencia a evitar el fraude a la ley. Es decir, ¿cuándo podría rechazarla la autoridad remitente? O sea, ¿cuándo podría interpretar, dice el libro del Dr. Hoff, que ha sido de mala fe? Por ejemplo, cuando modifique su domicilio o cambie de domicilio al solo efecto de estar en la esfera de un Estado parte de la Convención. Y una vez que, digamos, ha realizado todas estas acciones, la remite a la institución intermediaria. Por supuesto, otro de los deberes que tiene la autoridad remitente es, en todo momento, brindar información al demandante sobre el estado de las actuaciones en el extranjero. La institución intermediaria tiene 4 opciones. La última sería la en la que no puede hacer nada, ¿no?, pero que ahora las vamos a ver en particular. Puede instar, en primer lugar, a una solución amigable, es decir, recibido la solicitud o el reclamo a través de la autoridad remitente,
localiza al demandado, le notifica la existencia de un reclamo de alimentos que tal vez la otra persona no tenía conocimiento, y si si el demandado, digamos, o todavía no es demandado, pero bueno, el mal llamado demandado, se aviene voluntariamente al cumplimiento de la obligación, puede hacer un acuerdo y homologarlo. Si no, puede iniciar y proseguir o modificar una acción de alimentos. Y, en tercer lugar, puede iniciar el reconocimiento de ejecución de una sentencia extranjera. En el caso de que no pudiere, por cualquier motivo, actuar, devolverá la documentación. ¿Cuáles son los motivos por los que no podría actuar? Por ejemplo, que no localice al supuesto demandado, ¿no? Bueno, estas son todas las funciones de la autoridad remitente a las que ya les hice mención. ¿Y qué es lo que va a contener la solicitud? Bueno, lo más importante que contiene la solicitud es un poder, es un formulario que trae un poder en el cual el demandante va a autorizar a la institución intermediaria del otro Estado para actuar en su nombre, y en su caso designar a un tercero. Va a acompañar fotografías, tanto suyas como del demandado, todos los datos del actor, todos los datos del demandado, y esto es muy importante, sobre todo sus últimas direcciones durante los últimos 5 años, ¿no? Para poder localizarlo. Una exposición detallada también de los motivos en el que se funda su pretensión y el objeto de la misma, una descripción de su situación económica y familiar, y también de la del demandado, y toda la documentación de la que intente valerse. Es decir, certificados de nacimiento, matrimonio, es decir, toda la documentación que tenga en su poder y que acredite no solo el vínculo, sino la obligación de alimentos y la necesidad. Y acá se los puse en otro color. También puede acompañar, si es que la tiene, cualquier sentencia provisional o definitiva. Y esta sentencia, tanto provisional como definitiva, puede ser utilizada o como prueba, o puede solicitarse su reconocimiento y ejecución. Y ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que va a hacer la institución intermediaria? Bueno, en base al poder que se le acompañó, que va a ser siempre interpretado con las más amplias facultades para poder obtener la percepción de los alimentos, va a tomar todas las medidas apropiadas para obtener el pago de alimentos, inclusive por transacción, y podrá iniciar y proseguir una acción de alimentos, o hacer ejecutar y reconocer cualquier sentencia, decisión o acto judicial. Entonces, ¿qué entendemos por esto de que puede tomar todas las medidas necesarias para obtener el pago de los alimentos? Siempre dijimos que estas facultades van a ser de acuerdo al poder que se acompañe. La primer situación, ya se las comenté, que es instar a que el deudor haga voluntariamente frente a sus obligaciones alimentarias. En el caso de que no sucediera así, puede iniciar y proseguir una acción de alimentos, o también modificar una decisión judicial, que es lo que nos confiere esta opción el artículo 8. ¿Qué pasa? Vamos a la segunda opción. Si inicia o prosigue una acción de alimentos, vamos a tener que ver cuál es el juez competente y cuál es la ley aplicable. En cuanto a la jurisdicción, la Convención de Nueva York no dice nada, pero vamos a entender que es a cuya jurisdicción está sujeto el demandado, que es lo que habíamos visto al principio. ¿Cuál es esa jurisdicción a la que está sujeto el demandado? Es su domicilio, su residencia, su nacionalidad, o donde tenga bienes o percepción de ingresos. Entonces, ese va a ser el juez competente ante el cual va a iniciar la acción de alimentos. ¿Cuál es la ley aplicable? Esto sí nos lo trae la Convención en el artículo 6.3, que es la ley del Estado del demandado, inclusive el derecho internacional privado, es decir, que admite el reenvío. ¿Qué va a regir esta ley? Bueno, va a regir todo.
la legitimación activa, los obligados al pago de la acción y el procedimiento. En cuanto a la prueba, digamos, si se inicia una acción, ¿qué prueba se va a presentar? Bueno, se va a presentar toda la prueba que se haya acompañado en ese legajo inicial que le presentamos a la autoridad remitente, y la convención admite que se puedan librar exhortos para obtener más prueba documental o de otra especie. ¿Qué se refiere a otra especie? Por ejemplo, una testimonial. ¿Qué exenciones y facilidades otorga la convención para el inicio de las acciones en el extranjero? Bueno, dice que los demandados gozarán del mismo trato y de las mismas exenciones de gastos y costas que los nacionales o residentes en el país extranjero. No se exige caución, pago de depósito o arraigo para, digamos, garantizar el pago de las costas o cualquier otro cargo. Y se concederá máxima prioridad a la transferencia de fondos destinados al pago de alimentos. Respecto de este artículo, Argentina hizo reserva, restringiendo este concepto de máxima prioridad a razones, o sea, en razón de las disposiciones vigentes en el control de cambios que rigen en el país. ¿Sí? ¿Hasta acá van bien? Perdón, ¿qué significa? Me siento muy sola. ¿Qué significa esa parte que dijo recién de la reserva? Porque no entendí. Claro, van a ver que la CIDIP 4 dicen lo mismo, es decir, que ante el pago de alimentos en el extranjero, en moneda extranjera, se dará máxima prioridad a esa transferencia de fondos. ¿Qué pasaba? O sea, Argentina hizo reserva a este artículo, agregándole, o sea, agregándole en razón de las disposiciones vigentes en el control de cambios que rigen en el país. Esto, ¿cuándo a ustedes les recuerda que puede haber sucedido? ¿Qué pasaba en la época del corralito? Que no se podía mandar dinero afuera. Del cepo, estoy diciendo cualquier cosa. No se podía mandar dinero afuera. Exactamente, o ese dinero era recibido en nuestro país, pero en pesos, no en la moneda extranjera. Entonces, esa máxima prioridad a la transferencia de fondos queda restringida en razón de las disposiciones vigentes sobre control de cambios en el país. A eso se refiere. ¿Me escuchan? ¿Sigo? ¿Quedó? Sí, gracias, gracias. Bueno, entonces ya tenemos las dos primeras opciones, que era el pago voluntario de las obligaciones alimentarias por parte del demandado, el inicio de una acción contra el demandado o acreedor, y si teníamos una sentencia de alimentos, podíamos o acompañarla como prueba en el proceso anterior, o solicitar el reconocimiento y ejecución de esa sentencia extranjera. La Convención no establece un procedimiento ad hoc para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, y se remite a la legislación interna de cada Estado. Entonces, en nuestro caso, vamos a tener que ver si esa sentencia que se acompañó en relación con ese Estado, digamos, si tenemos alguna convención vigente sobre reconocimiento y ejecución de sentencias. Y acá vamos a recordar lo que vimos para el primer parcial. ¿Qué convenciones tenemos sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras? En este caso, una sentencia de alimentos. Teníamos la CIDIP 2, el protocolo de las leñas, ¿se acuerdan? Sí, tenemos que ver qué convención, y los tratados de Montevideo, qué convención nos une con ese otro Estado. Y acá también, en particular, entra a jugar la CIDIP 4 sobre reconocimiento, es que uno de los objetivos y temas de la CIDIP 4 es el reconocimiento y ejecución de sentencias de alimentos. En el caso de que, digamos, este es el punto en donde se articulan ambas convenciones, entre esos 7 estados que son parte de las dos. Profe, en el caso... Acá un compañero que no le anda el micrófono consulta si la Convención de Nueva York es de carácter territorial. No, es universal, es de Naciones Unidas. Gracias.
No, de nada. Ay, vi. No. Pasa que tengo que sacar el chat porque o tengo el chat o tengo 3 fotitos de ustedes. Pero Saco si no, el chat. si no le molesta, Ustedes cualquier cosa me avisan. por eso, si no le molesta, profe, yo le interrumpo y le consulto, porque justo se Bueno, confundió, no le dale. micrófono, Perfecto. para que no tenga que estar tan atenta al chat. Dale. ¿Te parece? Sí. Buenísimo. Y entonces, si no tenemos ninguna convención y no podemos hacer jugar la CIDIP 4, vamos a tener que recurrir al procedimiento interno de cada estado, es decir, al trámite del exequatur. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Ahí va. ¿Cuáles son las críticas que tenemos con la Convención de Nueva York? Bueno, si bien establece un sistema de gratuidad, o intenta establecer un sistema gratuito para facilitar el reclamo de alimentos a través de estas instituciones que no cobran, que no tienen costo alguno, y a través de la exención de gastos y de facilidades, lo cierto es que las transferencias internacionales de las cuotas generan gastos que son soportados habitualmente o generalmente por el acreedor alimentario. Hay proyectos de que estas transferencias internacionales se hagan a través de bancos nacionales entre los estados, pero bueno, esto no se ha podido efectivizar. Entonces, estas transferencias tienen un costo adicional. Además, tenemos los gastos de todas las traducciones y legalizaciones que son necesarias, y que eso también debe ser soportado por el que reclama, el demandante de los alimentos. Hay diferencias entre los estados en cuanto a la interpretación de la convención, y no hay un organismo que monitoree el cumplimiento de la convención. También otra de las dificultades es la localización del deudor, que la convención no establece un sistema de localización del deudor, es decir, esta localización puede ser facilitada a través de los consulados, pero, digamos, a veces los demandados son de difícil localización y, bueno, la convención no se puede aplicar. Lo positivo de la convención es que justamente el carácter universal que tiene un alto grado de países ratificantes. Entonces, si bien, y esto me olvidé de decirlo, que es una convención que tiene más de 60 años, que nació como a partir de, digamos, de lo sucedido en la Primera Guerra Mundial, donde había habido largas ocupaciones de tropas extranjeras que después de muchos años se retiraban y dejaban hijos naturales y desamparados, ¿no?, en estados extranjeros, y que se veían imposibilitados de reclamar algún tipo de alimentos. Hubo proyectos anteriores, tanto de la Conferencia de la Haya como de UNIDROIT, para intentar realizar una convención que fuera altamente ratificada por todos los estados. No fue posible. Naciones Unidas, luego de la Segunda Guerra Mundial, consigue que, gracias a un grupo de expertos, se elabore la Convención de Nueva York, que facilita, digamos, los reclamos alimentarios, pero obviamente la Convención ya tiene muchos años, hay instrumentos más modernos, las convenciones de la Haya son mucho más modernas y más ágiles en cuanto al reclamo, y esto nos lleva a pensar a que Argentina realmente debe ratificar estas convenciones más modernas y que facilitan en mayor medida el reclamo de alimentos. Profe, Sí. acá hay un compañero que quería hacerle una consulta. Bruno, si querés habilitar el micrófono. Ah, no es por chat. Hola. Sí. Mi pregunta es, ¿a qué tipo de alimentos aplica la Convención de Nueva York? ¿Aclara a qué tipo de beneficiarios o deja a los estados partes que puedan aclarar a qué tipo de beneficiarios?
No. La Convención de Nueva York se aplica a No. todos. Ahora vamos a ver que la los CIDIP alimentos. 4 sí establece quiénes son los beneficiarios, pero la Convención de Nueva York lo deja abierto. Esto también, el ámbito de aplicación personal nos va a delimitar qué convención, por qué convención vamos a encauzar el reclamo. Está muy buena tu pregunta. Claro, pero en la Convención No lo de Nueva establece, York. es en general. No. Ah, Obligaciones de prestar alimentos en general. genial. O sea que ¿Sí? si los estados partes se aplica entre los estados la convención, puede No, que si entre los estados en cuestión rige la convención, se puede solicitar entre estas autoridades cualquier tipo de alimentos. sí. Genial. Gracias. Bueno, escuché muy entrecortado. Bueno, sigo. Perdonen que vaya rápido, lo que pasa es que, ¿qué hora es? Uy, está bien, tenemos 50 minutos. La otra convención que vamos a ver es la CIDIP 4 sobre obligaciones alimentarias, que como dijimos es una convención de carácter regional, dentro del marco de la OEA, y que se realizó en Montevideo en el año 89 y ha sido ratificada por la Argentina en el año 2002. La finalidad de esta convención, o los tres objetivos principales que tiene esta convención, son establecer el derecho aplicable a las obligaciones alimentarias, la competencia para hacer efectiva estas obligaciones, y la cooperación procesal internacional. Esto es referido al reconocimiento y ejecución de sentencias y medidas cautelares o provisionales. Uy. No sé, ahí está. Bueno, ¿cuáles son las características? Ya las acabo de decir. ¿Cuáles son los objetivos? Utiliza el mismo verbo que vimos en la Convención de Nueva York. Es facilitar al acreedor, acá vamos a hablar de acreedor y también deudor, mal llamado deudor, porque ya lo califica como deudor cuando es una persona que tal vez no es un deudor a priori, ¿no? Nada dice que no lo pueda hacer después. Entonces, facilitar al acreedor de alimentos la efectivización de sus derechos y obligaciones la obligación de los estados, de coadyuvar a la realización de dicha finalidad. La autoridad de aplicación en esta convención, a diferencia de la de Nueva York, que era el Ministerio de Justicia, en este caso es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El ámbito de aplicación es espacial, es decir, ¿cuándo se aplica espacialmente la convención? Cuando el acreedor de alimentos tenga en un estado parte domicilio o residencia habitual. ¿Qué entendemos por residencia habitual? Vamos a interpretar que la residencia habitual es el lugar donde una persona, en este caso los menores, ahora vamos a ver, donde tengan su centro de vida, es decir, como un concepto sociológico o de hecho, y no como un concepto jurídico u objetivo como es el domicilio. En este caso, en el caso de menores, se independiza la residencia habitual del menor del domicilio de su representante legal, que es el artículo 2614 del Código Civil, que los menores tienen su domicilio donde lo tenga quien ejerce la responsabilidad parental, ¿no? Y en el caso de que la responsabilidad parental sea compartida y ambos, digamos, progenitores se encuentran en distintos estados, se va a tener en cuenta la residencia habitual. Entonces, en primer lugar, sabemos que el acreedor debe tener su domicilio o residencia habitual en un estado aparte, y el deudor de alimentos debe tener su domicilio, residencia habitual, bienes o ingresos en otro estado aparte. Es aquí donde se internacionaliza la relación, y nos dan distintos supuestos. ¿Por qué? Porque este ámbito de aplicación se amplía cuando, por ejemplo, acreedor y deudor tienen su domicilio en el mismo estado, pero el deudor tiene bienes o percepción de ingresos en otro estado que es parte de la convención. O cuando una de las partes tiene su domicilio o residencia habitual en un estado parte, la otra no, pero sí tiene bienes o ingresos en otro estado parte que es de la convención. ¿Esto lo entendieron?
Sí. El ámbito de aplicación material, es decir, ¿cuál es la materia que rige la convención? Bueno, obviamente, obligaciones alimentarias, ¿respecto de quiénes? Respecto de menores o las que deriven de las relaciones matrimoniales entre cónyuges o excónyuges. Que esto tiene que ver con la pregunta que me habían hecho anteriormente. En el caso de la Convención de Nueva York, no establece respecto de quiénes deben ser las obligaciones alimentarias. En cambio, la CIDIP 4 sí me delimita que tiene que ser respecto de menores o de quienes hayan sido de quienes son cónyuges o hayan sido cónyuges, o sea, excónyuges. Este ámbito de aplicación se puede ampliar o restringir. Es decir, los estados podrán, por vía de aclaración, restringir las obligaciones alimentarias solamente respecto de menores, excluyendo estos beneficios a otros acreedores. Y también extender el ámbito de aplicación a otros acreedores. Argentina no extendió el ámbito de aplicación de la CIDIP 4. ¿Qué pasa? ¿Qué supuesto se puede dar? ¿Qué se les ocurre que puede haber pasado? Sobre todo cuando hace referencia a cónyuges y excónyuges. La prestación alimentaria A los convivientes. a favor de personas que tienen hasta 25 años. No, eso ahora lo vamos a ver de menores. Pero está bien lo que acaba de decir, escuché que era una voz. ¿Lorena sos? Sí, a los convivientes. Exactamente. Argentina, digamos, no amplió el ámbito de aplicación de la CIDIP a convivientes o exconvivientes. ¿Cómo tenemos que interpretar entonces? ¿Cómo interpreta la doctrina? Porque la convención, no, así como califica menor, no califica la relación matrimonial, digamos, no aclara que se refiere como cónyuge o excónyuge. Tenemos que tener una interpretación amplia. ¿Por qué? Porque primero puede haber estados en los que la unión convivencial sea asimilada a una unión matrimonial. Entonces, por más que el nombre interno que le dé el Estado a esa relación no sea de cónyuge, pero que la equipara en cuanto a los efectos, estos deben ser reconocidos. Y tenemos que tener una interpretación amplia, es decir, que no solamente va a estar referida a las relaciones matrimoniales, sino también a las uniones convivenciales. En cuanto a los menores, la calificación trae en el artículo 2 una calificación autárquica de lo que entiende por menor. Menor va a ser toda persona menor de 18 años, ¿no? Al igual que el artículo 25 de nuestro Código Civil y Comercial. Sin embargo, dice la Convención, los beneficios de la Convención se extienden a quien, habiendo cumplido dicha edad, continúe siendo acreedor de alimentos de acuerdo con la ley del domicilio o residencia del deudor o del acreedor. Es decir, aquella que resulte más favorable a los intereses del acreedor, ¿no? Conteniendo el favor minoris. ¿Cómo juega esto en nuestro país? Bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que son mayores de 18 años y menores de 21? O sea, entre los mayores de edad, entre los 18 y los 21 años. Según el artículo 658 de nuestro Código Civil y Comercial, se extiende esta obligación de prestar alimentos a los hijos hasta los 21 años, salvo que el obligado al pago de los alimentos acredite que éste cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Es decir, que para nuestro derecho quedarían incluidos las personas menores de 21 años, no porque sea menor de edad, sino menor de 21 años. Y el otro supuesto que, digamos, se subsiste esta... Uy, me dice que la conexión es inestable. Subsiste esta obligación de prestar alimentos cuando el hijo mayor de edad, hasta la edad de 25 años, prosigue sus estudios o su capacitación. Salvo que, digamos, pueda proveerse
él mismo de esos medios, independientemente de esos medios necesarios para la subsistencia. ¿Me escuchan? O me parece que se cortó. Profe, ¿Sí? no, se escuchó. Profe, acá hay una consulta en el chat y preguntan si ahí la carga de la prueba se invierte, en ese caso. ¿En cuál? ¿En el de los, Yo hasta 21 años o hasta 25? Hasta 21 años, el que tiene que probar es el obligado. En el de 25. Bueno, ahí tendrá que probar también el obligado al pago que el hijo, primero que se está capacitando, que digamos que no se estaría capacitando, y que no puede, digamos que él tiene medios suficientes para poder subsistir. Buenísimo, entonces es la carga dinámica de la prueba. Sí, se escucha clarísimo. Sí. Yo escucho todo entrecortado. Bueno, continúo. Sí, vamos a hacer una cosa, para no cortar tanto, porque no escucho nada, lo dejamos medio para el final, o yo después me fijo en el chat. Buenísimo. ¿Sí? Uy, ahí está. Bueno, estos eran los lineamientos generales. Entonces dijimos que la convención se va a ocupar de 3 cuestiones fundamentales, que son la ley aplicable, la jurisdicción y el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. La convención empieza hablando de ley aplicable, pero me parece mejor empezar por la jurisdicción. ¿Por qué? Porque una vez establecida la jurisdicción, vamos a ver que va a ser la autoridad o el juez competente el que va a determinar la ley aplicable. La competencia está determinada en el artículo 8 y en el artículo 9, ¿no? Para las acciones, para el inicio de una acción de alimentos o las acciones de cese o reducción. Para el inicio de una acción de alimentos hay un abanico de fueros que se ponen a disposición del acreedor. Estos fueros son el foro del actor como el domicilio o residencia habitual del acreedor, porque este es un foro de protección que vamos a ver siempre en cuestiones de menores o de consumidores, porque facilita a la persona vulnerable el acceso a su reclamo. En segundo lugar, el foro del demandado, es decir, del domicilio o residencia, estoy dando clases, mi amor, perdón, otro mi hijo, domicilio o residencia habitual del deudor, como el juez natural, ¿no?, del demandado. En tercer lugar tenemos el foro del patrimonio, es decir, donde el deudor tenga vínculos personales. Y acá la convención nos trae una calificación de lo que se entiende por vínculos personales, que es cuando el demandado o el deudor tenga posesión de bienes, percepción de ingresos, u obtención de cualquier tipo de beneficio económico, es decir, una propiedad, una renta, una cuenta bancaria, o que esté por cobrar un juicio en ese estado. Y por último nos trae la prórroga de jurisdicción, que es algo novedoso porque ustedes saben que en las cuestiones de alimentos es una materia que no está disponible, no está a disposición de las partes. Sin embargo, trae la CIP 4 una prórroga tácita de la jurisdicción post-litem, es decir, una vez cuando, digamos, cuando el inicio de la acción en otro estado, cuando el demandado hubiere comparecido en el juicio a contestar la demanda sin objetar la competencia. Estos son todos los foros que están a disposición del acreedor para el inicio o para las acciones de aumento. Sin embargo, para las acciones de reducción o cese, para las acciones de reducción o cese, no tenemos la misma disponibilidad de fueros, sino que estas deben ser iniciadas o tramitadas ante la misma autoridad que intervino en su fijación. Y para las medidas urgentes o provisionales, van a ser competentes los jueces del territorio donde se encuentran los bienes o los ingresos objeto de la medida, sin que el otorgamiento de estas medidas suponga la competencia en la esfera internacional del órgano requirente. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que el juez que intervino en la traba de una medida cautelar o provisional
luego no va a ser necesariamente el juez competente para el inicio de la acción. Es decir, que tenemos que recurrir otra vez a los foros que nos establece el artículo 8. En cuanto al derecho aplicable, es decir, una vez que determinamos cuál va a ser el juez o la autoridad competente, a juicio de la autoridad competente va a ser la elección del derecho aplicable, que va a ser aquel que resulte más favorable al interés del acreedor. ¿Cuáles son estos derechos que, entre los cuales puede elegir el juez competente? Bueno, en principio son 4, que son la ley del Estado del domicilio o residencia habitual del acreedor, o la ley del Estado del domicilio o residencia habitual del deudor. La convención, como ya dijimos, no califica lo que se entiende por domicilio. Debemos interpretar que como residencia habitual va a entender el lugar donde es el centro de vida, ¿no? Este concepto sociológico o de facto. Y la doctrina entiende que además de estas 4 posibilidades, que son domicilio o residencia habitual, tanto del acreedor como del deudor, como el artículo 21, que se refiere a la interpretación, dice que las disposiciones de la Convención no pueden ser interpretadas de modo que restrinjan los derechos que el acreedor tenga conforme la ley del foro, se interpreta como una 5ª opción esto de que el derecho del foro sea más favorable al interés del acreedor. ¿Sí? ¿Qué rige este derecho aplicable? Bueno, rige todo. Rige qué se entiende por obligación alimentaria, la calidad de acreedor y de deudor de los alimentos, los montos de los créditos, los plazos y las condiciones, los legitimados activos en favor del acreedor y todas las condiciones para el ejercicio del derecho a alimentos. Es decir, que todas estas cuestiones, todo lo que tiene que ver con un proceso de alimentos, va a estar regido por ese derecho. Y por último, en cuanto a la cooperación procesal internacional, que es lo referido al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras sobre alimentos, vamos a ver que para que estas sentencias tengan eficacia extraterritorial, se tienen que cumplir una serie de requisitos que son exactamente los mismos de la CIDIP II sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales, que lo hemos visto cuando vimos reconocimiento y ejecución de sentencias en general, es decir, no tiene ninguna particularidad especial las sentencias sobre alimentos, es decir, vamos a analizar que el juez tenga competencia internacional de conformidad con los artículos 8 y 9 que acabamos de ver, ¿no? Es decir, va a analizar la competencia indirecta del juez que dictó la sentencia, de acuerdo a los artículos 8 y 9. Todos los documentos deben estar traducidos al idioma del Estado en el que se quiera hacer valer la sentencia, también deben estar legalizados. La sentencia debe estar revestida de las formalidades externas necesarias para ser considerada como tal, es decir, la sentencia tiene que parecer que es una sentencia, es decir, todo lo que tiene que ver con el formato externo de la misma. Se debe acreditar que el demandado ha sido debidamente notificado y que se ha asegurado la defensa de las partes en el proceso, y que la sentencia tiene el carácter de firme. En el caso de que haya una apelación, esta no va a tener efecto suspensivo. No sea manifiestamente contraria con los principios fundamentales del orden público del foro. Este artículo 22 es exactamente igual al artículo 5 de la CIDIP II sobre normas generales de derecho internacional privado, que estudiaron cuando vieron orden público para el primer parcial. ¿Cuáles son los documentos imprescindibles que se pueden presentar, imprescindibles que tienen que presentar en este trámite? Bueno, es decir, todos los documentos tienen que estar debidamente traducidos y legalizados, y tiene que haber una copia auténtica de la sentencia, en este caso un testimonio, una copia de la acreditación
de que el demandado ha sido debidamente notificado y que se ha asegurado la defensa en juicio de las partes, sobre todo del demandado, ¿no? Y del auto que acredita que la sentencia tiene el carácter de firme o que ha sido apelada. El procedimiento que se abre es un procedimiento simplificado que está amparado en el artículo 13 y 15 de la Convención. Es decir, el juez, recibida la solicitud, en forma sumaria, va a verificar el cumplimiento de los requisitos, va a audiencia a la parte obligada, va a correr vista al Ministerio Público. Se prohíbe expresamente la revisión del fondo, esto lo hemos visto también cuando analizamos reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras para la primera parte, es decir, el juez no puede revisar el fondo de la sentencia, sino solamente atenerse al cumplimiento de los requisitos necesarios para el reconocimiento y ejecución. La apelación de la sentencia no va a suspender el cumplimiento de las medidas provisionales, ni el cobro y la ejecución que estuvieran en vigor, y digamos, lo que se critica es que la Convención perdió la oportunidad de haber instaurado un reconocimiento automático de la decisión extranjera, es decir, que en vez de recurrir nuevamente al cumplimiento de todos los requisitos que están en todas las convenciones sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, tendría que haber facilitado, o sea, una manera más de facilitar el cobro de estas sentencias era el reconocimiento automático de las sentencias extranjeras que proviniese, de alimentos, no obviamente, que proviniese de uno de los estados partes de la Convención. Otras facilidades, al igual que la Convención de Nueva York, no se exige arraigo ni caución alguna por tener, digamos, el acreedor nacionalidad, domicilio o residencia en el extranjero, y el beneficio de pobreza otorgado en el estado de origen debe ser reconocido en el estado donde se ejerce el reclamo de alimentos. En cuanto a las disposiciones generales, tenemos, al igual que la Convención de Nueva York, a facilitar, los estados se comprometen a facilitar la transferencia de fondos que proceden por aplicación de la Convención. Los estados procurarán suministrar asistencia alimentaria provisional en la medida de sus posibilidades a los menores de edad que se encuentran abandonados en su territorio. Este artículo fue objeto de discusión porque se le agregó después, que se los puse en cursiva, en la medida de las posibilidades de cada estado, ¿no?, el suministro de alimentos a los menores abandonados, porque se temía que se abandonara adrede a menores en un estado extranjero y que estos estuviesen obligados a prestarle asistencia alimentaria. Las disposiciones de la Convención se interpretan de modo que no restrinjan los derechos que el acreedor alimentario tenga conforme la Lex Fori, que esto lo vimos cuando vimos la ley aplicable que, digamos, ampliaba el plexo de leyes aplicables al caso, ¿no?, cuando la Lex Fori fuere más conveniente al reclamo alimentario. Y, por último, bueno, toda sentencia extranjera, lo repito, puede ser rechazada cuando contraríen de manera manifiesta los principios fundamentales del orden público del foro. ¿Qué relación tiene esta convención con otras convenciones? Bueno, es un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Esta relación tanto que puede haber entre la Convención de Nueva York y la CIDIP 4. La CIDIP 4 no restringe otras convenciones que se hayan suscrito o que se suscriban, ni las prácticas más favorables que los estados tengan en la materia. Es decir, que se puede articular perfectamente con la Convención de Nueva York o con otras convenciones que se suscriban en el futuro, como por ejemplo el grupo del paquete de convenciones de La Haya. Específicamente,
la CIDIP trae una relación con las convenciones de La Haya, que en este caso no se aplica para nuestro país, porque nuestro país no es parte de la misma. Y por último, vamos a, muy bien, nos va a quedar tiempo para las preguntas. Nos queda ver los supuestos del Código Civil y Comercial de la Nación. Antes de empezar con el código, ¿tienen alguna duda de las dos convenciones? En esta última, ¿entrarían también las medidas cautelares del artículo 15? Sí. No. Ok, gracias. A ver, espera que voy a abrir el chat. No, no hay nada. Bueno. Por último, vamos a ver la normativa, las normas conflictuales que trae el Código Civil y Comercial de la Nación en esta materia. Digamos, de algún modo intentó seguir la CIDIP 4, pero por eso es importante ver la CIDIP 4 antes de ver el Código Civil y Comercial, porque vamos a ver las falencias en las que ha incurrido y las críticas que se le pueden hacer al Código Civil y Comercial en esta materia. En cuanto a la jurisdicción, el 2629 trae una regla general y dos reglas especiales, o dos reglas particulares. La regla general sobre la jurisdicción, es decir, a elección del actor, de quien lo requiera, se abre la jurisdicción de los jueces del domicilio o residencia habitual, tanto del actor como del demandado. Esto, hasta acá, igual que la CIDIP 4. Y también tenemos la jurisdicción o el fuero del patrimonio. Es decir, que establece que también puede ser interpuesta la acción ante los jueces del lugar donde el demandado tenga bienes, pero, agrega, si fuera razonable según las circunstancias del caso. ¿Qué críticas se le hacen? O sea, la primera parte, estamos de acuerdo, está muy bien que sean los jueces tanto del domicilio como de la residencia habitual, tanto del acreedor o del actor como del demandado o deudor, o llamado deudor. Pero con respecto del foro del patrimonio, este aditamento que le hace de si fuera razonable según las circunstancias del caso, digamos, ha sido factible de críticas. ¿Por qué? ¿Cuáles son la razonabilidad de las circunstancias? Es decir, ¿por qué dejar librado esta razonabilidad de las circunstancias al juez, cuando la razonabilidad de las circunstancias están dadas justamente por la propia existencia de los bienes en el Estado? ¿Por qué? Porque donde existan bienes va a ser más fácil el cumplimiento o la concreción del reclamo de alimentos. Y además, el 2629 solo habla de los jueces donde el demandado tenga bienes, dejando de lado la obtención de beneficios económicos o de ingresos. Es decir, ¿por qué no incluyó dentro del foro del patrimonio no solamente los bienes, sino también la obtención de beneficios económicos e ingresos? Hay una interpretación amplia respecto a lo que se entiende por bienes que incluye los beneficios económicos o cualquier otro tipo de ingreso. Pero bueno, podría haberlo aclarado el legislador. Y las reglas especiales se refieren a los alimentos entre cónyuges o convivientes y en el caso de que exista un convenio. En el caso de alimentos entre cónyuges o convivientes, va a ser competente el juez del último domicilio conyugal o convivencial, o el juez del domicilio o residencia habitual del demandado. Y por último, el juez que haya entendido en la disolución del vínculo. Acá se omite la jurisdicción del juez del domicilio o residencia habitual del actor, que estaba incluido en la regla general. Yo creo que por interpretación, esta es otra de las críticas que se le hace a esta regla especial, es que no incluye expresamente al foro del domicilio o residencia habitual del actor, pero por una interpretación de la regla general debería estar incluido esta opción para el actor. Y en el caso de que exista convenio, a opción del actor, tenemos también dos opciones. O los jueces del lugar del cumplimiento
del convenio o de la obligación. Esto sigue la regla general, digamos, este punto de conexión sigue la regla general del 2650 inciso B del Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene como antecedente el 1215 y el 1216 del Código de Vélez, es decir, como lugar de cumplimiento, los jueces del lugar de cumplimiento como jueces para el inicio de la acción, o los jueces del lugar de celebración si coincide con la residencia del demandado. El Código de Vélez no contenía normas específicas sobre jurisdicción internacional en materia de alimentos, salvo el 162 que se refería a alimentos entre cónyuges. Este régimen actual debe completarse con el 667, que habla del hijo fuera del país o alejado de sus progenitores, y sobre todo con el 2602 del foro de necesidad, que ustedes ya lo vieron cuando vieron la parte general, es decir, excepcionalmente, cuando con la intención de evitar la denegación de justicia, siempre que no sea razonable exigir el inicio de la acción en el extranjero, que la situación tenga un contacto suficiente con nuestro país, que se garantice la debida defensa en juicio, y que se atienda a la necesidad de lograr una sentencia eficaz, entonces serán competentes los jueces nacionales. En cuanto a la ley aplicable, el 2630, es decir, una vez determinada la jurisdicción, vamos a ver que el derecho aplicable o la ley aplicable va a quedar a juicio de la autoridad competente esta elección, que va a ser aquella que resulte más favorable al interés del acreedor. Hasta acá, digamos, estamos en términos similares a la CIDIP 4. ¿Cuáles son esas opciones? Bueno, el derecho del domicilio del acreedor o del deudor. Es decir, acá se omite expresamente la residencia habitual. Y esto da lugar a una posible fractura entre el juez competente y la ley aplicable. Es decir, cuando el juez competente es el de la residencia habitual del acreedor o del deudor, la ley aplicable va a ser la del domicilio o de uno o del otro, pero no va a poder ser la de la residencia habitual. Y esta es otra crítica que se le hace a la regulación que trae el Código Civil, en especial al 2630. Y también, ¿cuál es el alcance de la expresión el derecho a alimentos? ¿Por qué? Porque la CIDIP 4, en el artículo 7, especificaba a qué se refería el derecho a alimentos, que era a todo. Y en este caso, no hay una calificación en el 2630 de a qué hace referencia cuando habla del derecho a alimentos, si se refiere solo a la titularidad o a todas las materias que están incluidas dentro del derecho a alimentos. Después, respecto a los acuerdos alimentarios, acá es a elección de las partes, es decir, admite la autonomía de la voluntad en cuanto a la elección del derecho aplicable, pero es una autonomía de la voluntad restringida, limitada, solamente a unos pocos supuestos. Es decir, hay una conexión principal que es alternativa y una conexión simple de carácter subsidiario. La conexión principal, que es alternativa, es decir, que puede ser el derecho del domicilio o residencia habitual de cualquiera de las partes del acuerdo, obviamente, ¿no? Al tiempo de la celebración. Y la conexión subsidiaria es la ley que rige el derecho a alimentos. Y otra vez acá nos encontramos con el inconveniente de qué entendemos por ley que rige el derecho a alimentos, porque no hay una especificación de qué vamos a entender por esta expresión. En el caso, por último, en el caso de cónyuges o convivientes, es similar al 2629, párrafo segundo, lo que obviamente se omite es el domicilio o residencia habitual del cónyuge demandado. Entonces tenemos como ley aplicable el derecho del último domicilio conyugal o convivencial, y el derecho del país cuya ley es aplicable a la disolución del vínculo. Toda esta normativa respecto de la ley aplicable debe ser complementada por el 2597, que
contiene la cláusula de excepción respecto de cuál va a ser el derecho aplicable. Es decir, cuando a la luz de las circunstancias del caso, el juez determine que el caso tiene vínculos poco relevantes con el derecho determinado aplicable y que tiene vínculos más estrechos con el derecho de otro Estado, cuya aplicación resulta previsible y bajo cuyas reglas la relación se ha establecido válidamente, entonces será el derecho de ese tercer Estado el que va a regir la relación alimentaria. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Yo creo que nos quedan unos minutos. Uy. Para ver las Por dudas ahora no aparece, por ahora no aparece nada en el chat. No, solamente una compañera, y ahí le leo la pregunta. Ahora, acá veo. La diferencia de la convención es que la sentencia tiene carácter territorial en esta, y la CIDIP 4, el carácter de la misma es extraterritorial. No. Cuando se califica la convención de territorial o de extraterritorial, no es en virtud de la sentencia, sino del procedimiento que establece. Como la Convención de Nueva York establece este sistema de procuración a distancia en representación del demandante, es que se lo llama de carácter territorial, es decir, porque va a iniciar el reclamo, ya sea de forma voluntaria o a través de una acción, o a través del reconocimiento y ejecución de una sentencia, en el territorio extranjero. Pero es un trámite, en principio, digamos, administrativo, hasta que se inicia la acción judicial. A eso se refiere con el sistema territorial y extraterritorial, pero no el carácter de la sentencia. Yo lo que les propongo es lo siguiente, más allá de las preguntas que pueden hacer ahora, yo me imagino, yo pretendía que hubieran leído el tema antes de la clase. Me imagino que no, que es lo que sucede siempre y que lo van a leer después, pero yo igual abro el foro esta noche para que ustedes puedan hacer las consultas que les hayan quedado pendientes. Voy leyendo las preguntas, si son simples las contesto en el momento, y si veo que hay preguntas que ameritan una explicación más compleja, las dejamos para el inicio de la clase que viene, si les parece bien. Ahora, sí, lo dejo abierto hasta el mismo lunes que viene. Y el lunes que viene, antes del inicio del tema nuevo, podemos ver las consultas que tengan sobre el tema de alimentos. Profesores, no es un tema complejo, no hay fallos en este tema, es decir, tienen que saber las convenciones, saber cómo se articulan, tener en cuenta el ámbito de aplicación de cada una, tanto territorial como personal, material, ya lo hemos visto, ¿no?, que se refiere a las obligaciones alimentarias, y en el caso de que no existan convenciones que nos vinculen con otro Estado, cómo sería el reclamo a través del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Puedes subir el PowerPoint hoy? Así completamos las clases que tenemos y el material de estudio. ¿Lo puedes subir yo hoy? ahora cuando terminamos, en un rato lo subo. Tengo que Y otra cambiar cosa, de computadora. En el campus hay como un chat en el campus. Ahí si nosotros le dejamos la pregunta, usted lo mira sin necesidad del foro, digo. Como cuando corrigieron el tema del parcial, cuando nosotros preguntamos las dudas y todo, ¿usted no lo mira en su momento a eso o eso está cerrado? ¿No le llegan? No, yo no lo he visto, las preguntas que han hecho del parcial. No sé si yo abro un foro dentro del tema alimentos y hagan todas las preguntas ahí. Me parece que es lo mejor, para que no se mezcle con lo de otros profesores y yo sé dónde ir a buscar las preguntas, lo tengo claro. Sí, acá me dicen que el foro es mejor. Bueno, corté un montón de lo que tenía que hablar porque pensé que no llegaba y al final llegamos bien. ¿Tienen alguna otra pregunta o dejamos acá? Son -10. Sí, el foro lo dejo abierto hasta el lunes que viene, pero traten de leer el tema antes de hacer la pregunta.
Una consulta, usted de restitución de menores tampoco del tema, ¿no? Porque quería saber qué artículos... No, restitución lo va a dar la doctora Aragonese. Perfecto, bárbaro, muchas gracias entonces. Yo entiendo que están en el libro del doctor, ese tema está seguro. Y si no, ya lo tengo todo resumido, leído con una compañera que veníamos adelantando, pero no sabíamos bien, nos agarró como un poco de vorágine y queríamos agregar un poco de artículos y no sabíamos si estábamos poniendo de más, de menos, como para tener una guía, se la consultaba. A ver, no sé, como todavía no dio ella el tema. No, hoy es la segunda clase. Ah, está bien. No, igual el tema, restitución, está muy bien en el libro del doctor Hoff, lo complementan con las convenciones y la guía que les va a dar la doctora Aragonese. No creo que tengan mayor inconveniente, no es un tema, y los fallos que están en el libro. Está bien, perfecto, está bien, gracias. Es un tema que tenga, digamos, mayores problemas. Profesora, disculpe, yo tengo una duda sobre el tema que recién explicó, el tema si es territorialista o extraterritorialista, ¿no? Hola. Humana me tocó la parte de Estado. Uy, ¿se cortó? Sí. ¿Sí? Sí, le estaba haciendo yo una pregunta sobre lo que preguntó una compañera sobre el tema territorialismo o extraterritorialismo. Yo lo que tenía entendido que la Convención de Nueva York es extraterritorialista por el tema del artículo 5 y el CIVIC es extraterritorialista por el artículo 11 y ahí tiene que ver con el tema de la sentencia. Y usted dijo que no. Por eso porque el carácter territorial o extraterritorial tiene que ver con el procedimiento. El reconocimiento de ejecución de la sentencia siempre es extraterritorial. El tema es que el inicio del procedimiento en la Convención de Nueva York se inicia en el territorio del demandado a través de las autoridades remitentes, estas autoridades centrales que crea la Convención. A eso se refiere la calificación de territorial o extraterritorial. De todos modos, esta calificación en la que siempre hacía hincapié el doctor Hoff, y que estaba ¿ustedes esto de dónde lo leyeron? De los 3 tomos del doctor, del libro de Hoff, no del último, porque si ustedes prestan atención, en el último, o sea, esta calificación de territorial o extraterritorial de ambas convenciones, el resto de la doctrina no la hace, esta diferenciación. Perdón. Y en el último libro del doctor tampoco la hace. Así que no se enrosquen mucho con eso, pero no se está refiriendo a la sentencia. A la sentencia en sí, ¿qué pasa? En Nueva York, la sentencia, recuerden que puede ser acompañada como prueba en este trámite administrativo, como una prueba más, o puede solicitarse el reconocimiento de ejecución de la misma. Ok, gracias. Yo leí, de los 3 tomos, sí. Ahí me lo aclara. Sí, fíjense que en el último, en el tomo unificado, no hace esa diferenciación. Profesora, una pregunta. En los temas suyos, además de Estado, capacidad, sí, todo eso, ¿va? No, capacidad no lo doy yo, no, porque lo repartieron así. Por eso sería bueno que para la clase que viene, que voy a dar Estado, ustedes hayan visto previamente o leído domicilio y capacidad, que creo que se los va a dar el doctor Núñez esta semana. Porque conmigo van a ver solo Estado, que es un tema corto, relativamente corto, y después vamos a ver existencia y gestación por sustitución. Tienen los 2 fallos que ya los subí al campus. ¿El tema de filiación? No, filiación no lo ven conmigo. Lo ven, creo que, si mal no recuerdo, con las chicas, con Valentina y Estefanía. Gracias.
quedó como el tema de capacidad quedó dividido entre 3 profesores. Antes lo dábamos todo, o la doctora Lundquist o yo, en los últimos cuatrimestres, y ahora se quedó repartido entre 3 docentes diferentes. Pero por eso es bueno que antes de la clase tengan el tema leído. Bueno, si no tienen ninguna consulta, terminamos acá y abro el foro y cualquier cosa me hacen las preguntas. ¿Todo esto lo sube al campus o a YouTube? Sí, subo el PowerPoint al campus. La clase, perdón, se sube a YouTube. ¿A YouTube? ¿Directamente Sí. entro a YouTube? Exactamente, en la parte de la página del STED en Derecho Internacional Privado iba a estar la clase, al igual que la anterior. Sí, la Portilla. Sí, acá escucho. Sí, Juan Laportilla. Sí, claro, que habla de eso el artículo 11, de la eficacia extraterritorial de las sentencias. Lo que pasa es que vos me estás hablando de la calificación, te vuelvo a repetir, que cuando se habla que es un sistema territorial o extraterritorial, se está refiriendo al sistema territorial de la Convención de Nueva York, de que el inicio del trámite se inicia en el territorio del demandado. Obviamente, la eficacia de una sentencia siempre es extraterritorial. Así sea a través de la Convención de Nueva York que inicies el reconocimiento de ejecución de la sentencia en el Estado extranjero. No sé, cuando me lo pones así, es que habla de eso así con mayúsculas. Ah, me pones ok. Bueno. Bueno. Dejamos acá entonces. Ah, se me apretó la mayúscula. Bueno, cualquier duda entonces profe, estoy a disposición, chicos. Ahí hay otra consulta más A ver. de Paloma Álvarez, no sé si la está viendo. La última. El tema de domicilio no, en el libro de Eduardo no está, está de capacidad. Igual el tema de domicilio lo van a dar las chicas, lo va a dar el doctor Núñez, es un tema muy sencillo, y bueno, el mismo articulado del código lo pueden ir entendiendo y él les va a dar la explicación pertinente. Lo de domicilio. Pero no lo trata el tema de domicilio en particular el libro de Eduardo. Lo puede leer de las clases que subieron al grupo. Lo de domicilio está en una clase que da Dominela. Por las dudas le digo, si está en el grupo, lo subieron. En el grupo de WhatsApp. Domicilio, pero no lo da Núñez. Pero está en una clase de Dominela del cuatri pasado. Ah. Del año pasado debe ser. Pero se lo digo como un Sí, dato. debe estar también en una clase mía del año pasado, Claro, la de capacidad. Se lo comento, por si lo encuentra, le doy el dato. ¿Esa clase están ahí en el grupo de WhatsApp? Claro, claro. Bárbaro. Bueno, si no hay más otra pregunta, entonces terminamos acá. Últimos 4 minutos para bueno, consultar. Buenas tardes, adiós. Gracias. Finalizamos. Gracias.